están, queridas ratonas y queridos ratones de televisión? Yo soy Raquel y me da un enorme gusto que estemos un viernes más aquí en este espacio de Ratona de TV, que es una comunidad en donde todos podemos entrar si lo que queremos es tener pues una idea un poco más amplia de esto que es consumir medios de comunicación, consumir particularmente la televisión o algunos contenidos audiovisuales de internet. En medio de muchas de las cosas de las que hablamos aquí, obviamente está el tema televisivo o el pretexto de la televisión, que también le puede servir a mucha gente como para hablar de otra cosa y que su lenguaje tenga mucha más empatía, porque efectivamente pues la televisión genera productos que tienen un alcance masivo y gracias a este alcance masivo hay algunos temas que se pueden explicar mejor si se retoman como ciertos ejemplos. Así que el tema del día de hoy en realidad no tendría que ver nada con Ratona de TV, pero van a ver que sí. Y es que hoy vamos a platicar de un libro fantástico, de un libro que yo espero que todavía la gente pueda conseguir. Yo lo tengo, me encantó y me sirve de pretexto para hablar de esto, de lo que es justamente retomar un gran fenómeno televisivo para hablar de un tema como la religión. Hoy vamos a hablar del libro de Mark Pinsky que se llama El Evangelio según los Simpson. Mark Pinsky y por qué hace uso de esta gran familia amarilla para hablar de un tema tan quisquilloso como lo podría ser el tema religioso. Bueno, es muy simple. Este es un hombre que tiene muchos estudios, es un tipo que se ha encargado de tocar desde el punto de la divulgación, digámoslo así, mediática, principalmente en la prensa escrita, el tema religioso, y lo ha difundido mediante algunas revistas, publicaciones y periódicos, evidentemente, pero desde hace algunos años, muchos, ya que este libro del que vamos a estar hablando el día de hoy fue publicado originalmente en el año 2008 y su versión en español apareció en el año 2010. Pero este texto es un complemento maravilloso de cómo en el entorno de la serie de Los Simpson se toca un tema muy particular que es el de la religión. Y no solo la religión, digamos, hablando de una sola, sino estas expresiones de espiritualidad o de creencias que existen en una sociedad, como la estadounidense, que bueno, pues es en sí muy compleja por toda la variedad de culturas que se reúnen en un solo territorio. Entonces, ¿qué hace Mark Pinsky en este libro? Es muy simple. Él retoma 400 capítulos de Los Simpson, que son de sus primeras temporadas, y hace, pues digamos, no un gran análisis, porque tampoco es como que sea una cosa muy profunda que nos va a marear, pero retoma particulares ejemplos de cada capítulo y va comparando con algunos ejemplos de personas que también han estudiado la religión, de obviamente gente que en Estados Unidos se ha dedicado a investigar cómo son tratados los temas religiosos en los productos mediáticos, y hace algunos acercamientos también a, bueno, pues a sus propios textos, obviamente, a textos de otras personas, y hace también una recreación de cómo son vistas todas estas expresiones en cada uno de los capítulos, o mejor dicho, en cada uno de los personajes. Obviamente, en menor o mayor medida, en un tono o en otro, pero sobre todo en los primeros capítulos, bueno, pues había cosas que estaban muy planteadas, quizás no hacia la falta de respeto o hacia la comedia fácil o la burla, sino más bien como haciéndolas parte de esta sociedad y tocando, digamos, toda esta diversidad de creencias. En distintos capítulos que, bueno, pues tienen temáticas, insisto, desde cada personaje. Evidentemente tienen que tocar el tema de Homero, porque Homero, que podría ser una de las figuras dentro de la familia Simpson, que es la menos religiosa, es la que concluyen en toda esta serie de ejemplos que dan, es una de las personas que tiene una particularidad muy específica con la imagen divina,
digámoslo así, ¿no? El Dios que se le puede aparecer, sobre todo, y hacen mucho énfasis en este capítulo en el que él decide no ir a la iglesia, se queda a gustísimo en su camita un domingo muy frío y después, bueno, por alguna razón se quema su casa y entonces la gente creyente de las otras religiones, los otros personajes, lo ayudan y bueno, pues es todo un planteamiento que tiene que ver con las reflexiones, no nada más del personaje, sino de alguna manera lo que le plantean al espectador, que obviamente el espectador pues puede o no entrar en ese juego, en esa convención, pero sí lo manifiestan. Y así como ese, bueno, pues obviamente hacen un recuento de incluso cómo es representada la figura divina. También hacen como una serie de análisis o más bien explicaciones de por qué, por ejemplo, no se meten directamente con la figura de Jesús. Y es que Mark Pinsky no se queda únicamente en estas otras voces, sino que su trabajo también implicó hablar o investigar lo que los escritores opinaban. Entonces hablan de la figura de Jesús, hablan de la figura divina, obviamente, y después se van metiendo, obviamente, con personajes que tienen todo que ver con este entorno, desde quizás lo más irónico, podríamos decirlo, con el reverendo Alegría, por ejemplo. El capítulo de Ned es muy, muy bonito porque además, bueno, pues plantean a este ser como muy fervoroso y muy fiel y muy creyente hasta rayar en la exageración. ¿Y qué sucede cuando un hombre de fe vive un episodio como en aquel en el que muere su esposa? Y entonces también cómo es la vivencia desde un personaje que tiene tal creencia y que no lo ejemplifican como algo que se pueda dar a la burla. Después, obviamente, pues tienen que hablar de el asunto de las plegarias, este asunto de la plegaria, este asunto del alma, que además hablan de un capítulo que a mí me fascina, que es cuando Bart le vende su alma a Milhouse, por ejemplo, y paréntesis, por eso les comento que sí de pronto vale la pena que lo lea gente que sabe, porque entiendes de otra manera el capítulo y porque te puedes divertir mucho leyéndolo, con un aprendizaje, pero también porque te acuerdas de tal capítulo, y de pronto hay algunos donde no ubicas bien que hay un aspecto que querían plantear desde la religión y entonces captas y dices, claro, ¿no? Ahí estaba el mensaje. Entonces se habla también de la Biblia, de cómo de pronto hacen referencia a las escrituras. También hablan, bueno, obviamente hacen un énfasis en cómo se han manejado los capítulos. Hay uno en particular del que hablan sobre la religión católica, porque, bueno, si bien de pronto hay algunos en donde se puede ver un poco a esta crítica, hay uno en particular donde Marge juega un papel muy importante. ¿Y qué opinaron los católicos alrededor de esto? Porque no estuvieron tan de acuerdo. Y bueno, pues también hablan obviamente de los judíos en la figura de Krusty en este capítulo, en donde se encuentra con su papá, que es rabino. También hablan obviamente del budismo, que toman la referencia de este capítulo en donde Lisa, para Navidad, no encuentra como en qué creer y de repente se vuelve budista y aparece Richard Gere y bueno, pues es todo este asunto. También, bueno, manejan un apartado que se llama misceláneo, que obviamente va incluido pues Apu y obviamente todas estas otras expresiones que tienen que ver un poco con la creencia, que tienen que ver un poco con que sí el veganismo o el vegetarianismo y con algunas de estas otras expresiones pues digamos como filosóficas, por decirlo de alguna manera, pero también de cómo llevar la vida, que quizás no son mayoría, pero que sí han sido retomadas para la serie. Y tienen un cierre, Mark Pinsky hace un cierre interesante para hacer 2008 o 2010, en donde se plantea en unas cuantas páginas también cómo se ha visto la religión o cómo se ven determinadas figuras religiosas desde otras animaciones que tienen el mismo matiz de Los Simpson. Entonces es interesante, bueno, no solo es interesante, es divertido y es una manera, creo yo, muy inteligente de retomar un tema como lo podría ser el planteamiento de los temas como estos de fe y de creencias y cómo son representados en una serie como Los Simpson, que de alguna manera sí se ha caracterizado por ser sumamente plural, aunque pues de alguna manera lo haga
pues desde un enfoque que de pronto no puede dejar bien parados a todos, pero sí lo retoma, sí lo reconoce, que creo que es lo más importante. Y de hecho hay otro libro que ese no lo he leído y por eso no se lo he recomendado, que parten también de Los Simpson para una cuestión de filosofía, para hablar de filosofía y para ir manejando todo esto, porque obviamente también hay muchos gags que lo permiten dentro de la caricatura. Así que bueno, pues espero que les haya gustado muchísimo y yo la verdad es que releí este libro y lo disfruté porque me acuerdo de los capítulos, porque yo sí soy medio fan, quizás no de las nuevas temporadas, pero sí de las viejas. Me encantan Los Simpson, me río muchísimo y creo que este tipo de lecturas me hacen todavía valorar más el trabajo de los creadores, de los escritores y obviamente toda la gente que está involucrada en este tipo de creaciones. Yo soy Raquel, espero que le den like a este video, que lo compartan, que se suscriban a mis redes sociales, pero también que se suscriban a este canal porque pues van a estar llegándoles las actualizaciones si le ponen una campanita. No sé dónde va a aparecer, pero les va a aparecer la campanita, y para que pues puedan compartir y puedan platicar conmigo. La gente que ya lo hace, se los agradezco muchísimo, de verdad que ver sus notificaciones, ver que ustedes me escriben y tienen inquietudes sobre mi trabajo, me hace el día, se los agradezco mucho y mi objetivo es que hagamos una comunidad cada vez más grande de gente que nos guste ver televisión, que lo hagamos sin culpa y sobre todo porque lo hagamos desde la reflexión y desde el conocimiento. Así que por favor síganme, den like, compartan y nos estaremos viendo en otro video de viernes más. Bye.